Bueno, chicos, para todos ustedes muy buenos días. Espero se encuentren muy bien. Espero estén aprovechando el tiempo, compartiendo con su familia y pues esperando que toda esta situación, digamos, se pueda superar lo más pronto posible. Entonces, pues agradeciendo que tenemos un techo, un bocadito de comida, ¿sí? Estamos cerca de nuestros seres queridos, entonces aprovechar al máximo estos tiempos. Chicos, he observado bastantes trabajos que me han enviado, he visto un gran avance, me siento contento, pero sin embargo, pues obviamente hay ciertas duditas por ahí, ciertas cosas que a veces a uno se le salen de las manos, entonces pues el día de hoy lo que yo busco es como aclarar ciertas cosas ya muy puntuales, porque pues en realidad lo que yo quiero es avanzar, ¿sí? Y pues tenemos bastantes cosas por las cuales avanzar. Eh, les pido el favor de que por el momento, digamos, suspendamos lo que es el video y el micrófono y ya tendremos el momento pues para habilitar esas funciones. Otra cosa que les iba a decir es en relación a las definitivas. Eh, Intenté, digamos, por decirlo así, ser lo más justo posible, pero sin embargo, pues las personas que llevan un acumulado demasiado bajito, pues se dieron cuenta de que quedaron, digamos, casi de la nota mínima o quedaron muy abajo de la nota mínima. Sin embargo, no está de más recalcar que ese acumulado comprende solo el 20% del primer periodo. ¿Listo? El otro 5% todavía no se ha presentado, que es la evaluación del periodo. Y yo ya más adelante les daré información y los temas muy específicos para que ustedes, digamos, repasen. Bueno, eh, con relación a los ejercicios que yo dejé de suma y resta de vectores y movimiento parabólico, pues me gustaría el día de hoy entrar en ese tema, ya que pues el día viernes vamos a tener una acción evaluativa de ese tema, ¿sí? Del movimiento parabólico. Entonces me gustaría que pues empezáramos la dinámica de la clase, ¿sí? Obviamente pues teniendo en cuenta que ustedes ya han, digamos, trabajado los ejercicios, han estudiado por su cuenta, ¿sí? Y lo que yo voy a hacer el día de hoy es tratar de desarrollar y aclarar las dudas de esa guía de repaso que yo dejé, porque pues en base a esas guías que les voy a dejar el día viernes, una acción evaluativa en la plataforma Edmodo. ¿Listo? Entonces, pues voy a hacer unas pequeñas consideraciones que yo creo que ustedes ya debieron haber observado. Entonces, me permiten, todos me están escuchando bien, perdón. También está el chat habilitado por si ustedes buscan, digamos, no tienen el micrófono habilitado, me pueden escribir por ahí, yo estaré pendiente. ¿Todos me escuchan claro? Chicos. Voy a compartir una página. No sé si todos alcancen a observarla ahí. ¿Sí? Mm, Listo. Listo. Entonces, como bien pueden ver acá, pues un movimiento parabólico es un movimiento, valga la redundancia, que está comprendido por otros dos movimientos que se generan al mismo tiempo, ¿sí? Como ustedes pueden ver acá, observar acá en esta parte de la izquierda, en el origen, nosotros vemos un vector que está en diagonal, ¿sí? Ese vector en diagonal, pues, quiere definir el movimiento de esa partícula, ¿sí? En ese sentido y obviamente con ese ángulo, ¿vale? Entonces, cuando trabajamos movimientos parabólicos de caída libre, tenemos que tener muy en cuenta dos movimientos. El movimiento que se genera en el vector X y el movimiento que se genera en el vector Y. Entonces, yo creo que eso ustedes ya lo habían observado. Más sin embargo, pues no hace falta recordar.
Ahora miremos, si ustedes observan el movimiento en el eje X, solo el movimiento en el eje X, o sea, el movimiento horizontal, el vector horizontal, siempre, siempre va a estar definido por el movimiento rectilíneo uniforme, MRU. O sea, no vamos a utilizar más ecuaciones que las que nos da el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Listo? Y para analizar los movimientos verticales, o sea, el vector Y, siempre vamos a trabajar movimiento vertical de caída libre. ¿Listo? Siempre. Por eso es muy importante tener claras, ¿sí?, las fórmulas de MRU y, y caída libre. ¿Listo, chicos? Entonces, hasta este momento, yo asumo que todos ya habían observado este tipo de, digamos, de información, por decirlo así. ¿Vale? Obviamente, como en los temas pasados nosotros no involucramos ningún ángulo, pero en este tema ya empezamos a involucrar un ángulo, ¿sí? Pues va a ser muy significativo este dato. ¿Por qué? Porque si bien lo notamos, en esta imagen vamos a observar solo el movimiento en X, ¿listo? El vector X, el vector X. Nosotros, si quisiéramos hallar la distancia, ¿sí?, que recorrió la partícula, pero de manera horizontal, ¿sí?, saber en dónde cae, si yo la tiro, en dónde cae la pelota, eso solo se debe, digamos, analizar con respecto al eje X, al movimiento horizontal, ¿cierto? Entonces yo les dije que los movimientos horizontales iban definidos por MRU. Entonces vean, velocidad inicial en el eje X siempre va a ser igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Anteriormente nosotros tomamos la velocidad inicial como un dato, digamos, definido por el ejercicio, reemplazábamos en las ecuaciones y resolvíamos, ¿sí? Aquí tenemos que hacer un paso antes de involucrarnos en la velocidad inicial, ¿listo? Entonces, siempre la velocidad inicial en X va a ser la velocidad inicial por el coseno del ángulo, y siempre la velocidad inicial en Y va a ser igual a la velocidad inicial, pero por el seno del ángulo. Entonces aquí necesito un poco de su colaboración. En trigonometría, soy consciente de que ustedes ya empezaron a ver, digamos, las razones trigonométricas. ¿Hasta qué razón trigonométrica han observado, por favor? Si alguien me puede decir. Chicos. Chicos. Chicos, pues al ver que no veo respuesta. Seno, coseno, tangente, cosecante, secante y listo. Perfecto. Listo. Entonces, al saber que ustedes ya saben, digamos, las razones trigonométricas, me permite a mí, digamos, desarrollar este tipo de trabajo. Entonces, todos sabemos que las razones trigonométricas se pueden escribir en términos de seno y coseno, ¿cierto? Entonces, todos sabemos que tangente es igual a seno sobre coseno. En caso, digamos, que no tengan esa información, yo intentaré publicar ciertas propiedades para que ustedes lo tengan como guía. ¿Listo? Entonces, el trabajo que yo quería realizar el día de hoy es con respecto a este pedacito, ¿sí? Lo único que nosotros tenemos que tener claro es que la velocidad inicial en X se va a sacar como velocidad inicial por coseno de teta, y la velocidad inicial en Y se va a sacar como velocidad inicial por seno de teta. ¿Listo? Hasta ahí. Entonces, lo que yo voy a hacer es que les voy a compartir una pizarra, ¿sí? Espero que todos ahí la estén observando. Por favor,
No es posible trabajar si ustedes siguen, digamos, manipulando este tipo de artefactos. Bueno, entonces, lo que yo voy a hacer el día de hoy es aclarar las dudas que ustedes tengan muy, pero muy puntuales con respecto a la guía de ejercicio. Ya que si no tienen, digamos así, muy puntuales una duda, una pregunta, lo que yo voy a hacer es desarrollar el primer ejercicio para que ustedes se den cuenta cómo debieron haberlo hecho y así sucesivamente desarrollar los siguientes. ¿Por qué hago esto? Porque el día viernes pues tenemos una acción evaluativa con respecto a este tema. Entonces quiero que ustedes digamos, abarquemos la mayor cantidad de dudas que tengamos. ¿Listo? Entonces, empecemos. ¿Alguien tiene preguntas con respecto a la suma y resta de vectores? ¿O lo tienen claro? Chicos. Profe, tal vez en cómo hacerlo gráficamente la resta de los vectores. Gráficamente. Listo, Sí, perfecto. Entonces, como, me puede hacer el favor y me dicta el primer ejercicio. Hagámoslo con el primer ejercicio. ok. Entonces, vector U, Ah, vector U, perdón, sí. 3, ¿Ya? Entonces, el vector U, 3, 2. listo. Y el V, ¿Sí? 5, menos 7. Qué pena ahí la escritura, pues se me complica un poco con los. Listo, entonces vean. Tenemos dos maneras de desarrollar este tipo de ejercicios. La primera manera es analítica, la segunda manera es geométrica. Yo siempre aconsejo hacer la suma o la resta de vectores primero analítica y después de tener ese resultado, pues pasarlo a lo geométrico se vuelve un poco más fácil. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es la manera analítica? Me están diciendo, coja el vector U y le suma el vector B. O me están diciendo, coja el vector B más el vector U. Primera respuesta o segunda respuesta. La primera. La primera, ¿cierto? Entonces, ¿por qué Sí. hago esta aclaración? Porque la manera en que sumemos los vectores va a influir mucho en el resultado, ¿sí? Entonces, la manera que nos están diciendo es esta no, ¿vale? Ahora, lo primero que yo hago de manera... Profe, una pregunta. Sí, señor. O sea que siempre tienen que estar en orden, ¿sí? Sí, siempre tiene que uno seguir el orden que le están dando, ¿sí? Ah, ok. Siempre, siempre porque si no, lo analítico no va a corresponder después a lo geométrico, ¿listo? Entonces siempre hay que tener ese orden. Entonces, ¿por qué hago esa aclaración? Porque el segundo vector en la parte geométrica siempre es el vector que se va a trasladar. Porque a veces nosotros tenemos una confusión de cuál de los dos vectores es el que toca trasladar, ¿sí? Entonces, en este caso, hago esa aclaración. Siempre vamos a, digamos, a trasladar en la parte geométrica el vector que se le esté sumando o restando, como en este caso es el vector V, ¿listo? Entonces lo primero que yo hago analíticamente es decir, pues coordenada a coordenada. Entonces yo digo U más B es igual a tener la suma de las coordenadas X. Entonces este es X y este es X, ¿no? Entonces yo, como es una suma, pues voy a hacer 3 más 5, coma, ¿sí? Ahora las coordenadas en Y. Entonces yo digo 2 más menos 7 y cierro. ¿Hasta ahí alguna pregunta?
Oh, claro el asunto. Fácil, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería el vector suma? Sería 3 más 5, 8, coma. Entonces, cuando yo tengo dos signos seguidos, ¿qué debo hacer? Multiplicarlos. ¿Listo? Entonces yo digo, ¿cuánto es más por menos? Menos. Menos, ¿cierto? Entonces yo digo 2 menos 7. ¿Cuánto es 2 menos 7, chicos? Menos 5. Muy bien. Menos 5. Entonces, el vector, la suma de los vectores me va a dar como resultado el vector 8, menos 5. ¿Listo? Esa es la manera analítica. Voy a colocarlo acá. Analítica. ¿Listo? Ahora me voy a ir a la parte geométrica. Entonces yo digo, voy a crear aquí un plano cartesiano. Espero que quede muy bien. Chicos, les pido el favor de que no manipulen el tablero para que no hayan confusiones. Entonces la parte analítica quedó clara, ¿sí? Es sencilla. La parte analítica acá es esta. Ahora vamos a hacer la parte geométrica. Entonces aquí tengo Y, aquí tengo X. Entonces me dice, el primer vector es 3,2. Entonces 1, 2, por aquí viene siendo 3 en X. Y por acá es el 2. Entonces, este puntico de acá es el primer vector. Chicos, les pido el favor de que no manipulemos todavía. Entonces el vector U, ¿cierto? Es este. Ese es el vector U. Listo. Ahora el vector V me dice que es 5, menos 7. Lo hice muy pequeño. Disculpe. Disculpen que me equivoqué. El primer vector es 3. Y aquí 2. El segundo es 5. Y el otro es 7. Vemos así, vemos la dinámica, creemos que el libro nos está manifestando esto. Entonces menos 7, ¿cierto? Ahora sí, entonces yo digo, el primer vector va a ser acá. Y el segundo vector, ¿qué pasó? Y el segundo vector va a ser acá. Hasta ahí todo claro, ¿cierto? 5 menos 7. Entonces me dice, el vector que me debe dar como resultado es 8, menos 5. También tiene que quedar algo. Algo así. Entonces, acá, 6, 7. Bueno, ese es el 8, ¿no? Entonces me dice, tiene que ser 8, menos 5, por acá. Listo. Entonces, hasta ahí, digamos, todos están conmigo, ¿cierto? Sí, señor. Entonces me dice que me tiene que dar un vector prácticamente así.
de quedar prácticamente, este sería el vector suma, ¿no? Entonces vean, chicos, cuando yo les digo que es muy importante saber, digamos, cuál de los dos vectores es el que se le suma al otro. ¿Por qué es importante? Porque el vector B es el que yo voy a trasladar. Y el vector B es este, ¿no? El vector B es este y el vector U es este. O sea, este es el que yo debo trasladar, ¿vale? ¿Y cómo quedaría trasladado? Pues obviamente si esto fuera muy exacto, entonces lo que hago es trasladar esta cola que está acá, la debo colocar en la cabeza que está acá, ¿sí? Obviamente, pues como no estoy trabajando una cuadrícula muy exacta, pues la inclinación va a desvariar. Pero entonces, si yo quisiera trasladarlo, quedaría algo como así, ¿no? Profe, una pregunta. ¿Es necesario dibujar el vector B, o sea, original, o lo podemos graficar de una vez desde el vector inicial? Pues yo les voy a pedir que siempre tengan los dos primeros vectores como referencia, ¿sí? Ya sabiendo la manera analítica, chicos, por favor, apaguemos los micrófonos. Entonces, siempre vamos a desarrollar los dos vectores normales, sin trasladarlos, ¿sí? Hacemos la manera analítica, buscamos la solución, digamos, la colocamos y después de eso sí trasladamos el vector, ¿vale? Gracias. Pues en este caso, obviamente, no, como que no me correspondía a los números que yo había establecido, pues porque, como les digo, la cuadrícula no es muy exacta. Pero entonces, si uno trasladara, entonces lo que hice fue trasladar este vector acá, como ustedes lo pueden ver, y pues ya desde el origen hasta la última flecha, vendría siendo el vector suma. Este vector de acá vendría a ser U más V. ¿Listo? Pero entonces, ¿cuál es la ayuda de nosotros? La parte analítica. Esta. Porque pues uno ya teniendo el resultado, solo es ubicar y ya con eso uno puede trasladar el otro vector. ¿Sí me entendieron, chicos? Sí, sí, señor. ¿Sí? Listo. Digamos, yo creo que esto es una de las cosas más sencillas, porque como les digo, después de hacerlo analíticamente, pues ya es solo pasar aquí al gráfico desde el origen, crear el vector solución que nos dio la parte analítica y ya con eso tendríamos la suma de los vectores. ¿Listo? Chicos, yo les hago una pregunta. Si no fueran dos vectores, sino tres o cuatro vectores, ¿cómo los sumarían? A ver si alguien, digamos, ha indagado ese tipo de cosas. ¿No? Muy bien. Entonces yo digo, cojo los dos primeros vectores, hago la parte analítica. Entonces sumo las X con las X, las Y con las Y. Después cojo el vector resultado y le sumo el siguiente. X con X, Y con Y. Y el resultado, así sucesivamente, digamos en caso de que la cantidad de vectores supere a los dos. ¿Sí? Entonces eso todo lo tienen claro. Nos dice un compañero, pues cogemos todas las X, obviamente con su signo respectivo, y todas las Y para obtener un solo vector. Tiene toda la razón. ¿Listo? Se cogen todas las coordenadas X, se suman, se establece la coordenada X como resultado, se cogen todas las coordenadas Y, se suman y se establece eh, la coordenada Y, el resultado. Igualmente para la resta. Solo que tienen que tener mucho cuidado con este tipo de casos, ¿no? Miren, con este tipo de casos, cuando se les generen dos signos seguidos. ¿Listo, chicos? Cuando se les generen dos signos seguidos, siempre multiplíquenlo, lo vuelven uno, y ahí sí pueden empezar a desarrollar las cosas. Bueno, entonces vamos a pasar al otro tema, el del movimiento parabólico, por favor. Pero les voy a pedir un favor, es que aquí la aplicación me va a hacer cierta restricción de tiempo, ¿sí? Entonces
Entonces lo que voy a hacer es que voy a cerrar voy a finalizar esa llamada. Les voy a publicar inmediatamente un nuevo link ahí en Edmodo para que ustedes por favor eh, se reintegren a la clase y así poder trabajar los ejercicios de movimiento paraónico. ¿Listo, chicos? Entonces ya mismo les publico. La gráfica para la resta es la misma. Entonces coge las coordenadas X, las restas. Coge las coordenadas Y, las restas y lo mismo. Pasas el vector al resultado que te dio pues, la resta de vectores analíticos. No es nada más. ¿Listo? No es nada más. ¿Cuál es el complique? Saber cuál de los dos vectores toca trasladar. Y ya sabemos que siempre es el segundo vector. ¿Listo? Entonces ya les envío el link, por favor. Ya se los envío.